Cuando hablamos de Capcom, no podemos evitar hablar de sus temas polémicos, la censura y cortes con respecto a sus nuevos juegos o reversiones de la misma, como por ejemplo la versión VR de Resident Evil 4, algunas animaciones en Street Fighter V, y se podría decir que hubo hasta un poco de progresismo en algunos personajes, como lo fue Jill Valentine en el remake de Resident Evil 3 y ahora Ashley en Resident Evil 4, pero no. Hoy no venimos a hablar sobre las censuras y el progresismo en los juegos de Capcom, más bien vamos a hablar de algunos personajes de esos juegos que marcaron un antes y un después en la comunidad de juegos que no terminó de convencer o no agradó, ya sea por su historia o por el simple hecho de ser alguien nostálgico. Ahora con el reciente Street Fighter VI que tiene a Luke y Jamie como protagonistas, la franquicia de Street Fighter tomó un nuevo rumbo en la que planea dejar atrás a la vieja escuela y traer de paso a una nueva generación de guerreros. No culpo a las empresas de juegos en querer dejar a un costado a algunos de sus personajes que fueron parte de una época dorada que con el pasar de los tiempos se han vuelto algo viejos y necesitan un cambio para renovar. Algunos van para bien, pero otros simplemente desagradan al público porque los zapatos de protagonistas le quedan demasiado grandes. Es por eso que en el día de hoy vamos a ver 3 ejemplos de esto. Sean bienvenidos a un nuevo top de 3 protagonistas de Capcom que fueron un fracaso. Comencemos. En el top 3 tenemos algo que ya se ha visto en muchos videos. Algunos dirán que debería estar en el primer lugar, pero créanme que les digo que existen muchos tipos de videos que hablan acerca de que Street Fighter 3 fue un juego muy malo, pero verdaderamente fue tan malo. No voy a tocar mucho este tema por ahora. Debemos ubicarnos entre 1997 y 1999, cuando Capcom lanza Street Fighter 3, un juego que dejó de lado al 90% del roster de Street Fighter 2 para traer a nuevos personajes que dejaron mucho que pensar. Dentro de estos personajes también trajo un nuevo protagonista, el estadounidense Alex, un nuevo integrante de la nueva generación de World Warriors y que tiene una conexión con los Illuminatis. Lastimosamente este personaje no tuvo el recibimiento adecuado en su momento. Imagínense que Street Fighter 2 generó un boom en su momento, y cuando se anunció una nueva entrega, el hype fue peor, pero al momento de salir hubo muchísimos cambios. Uno de ellos fue el papel del protagonista, que lo entregaron a alguien desconocido para todos, alguien que no era Ryu, un nuevo roster con casi todo el elenco reemplazado por otros. Las críticas hacia los personajes y otras novedades como el parry o la banda sonora y la calidad gráfica fueron diversas. Si Capcom hubiera porteado sus diferentes versiones a otras consolas y no centrarse en los últimos años de vida en los arcades, el impacto pudo haber sido diferente. No voy a negar que he jugado Street Fighter 3 en muchas ocasiones, principalmente Third Strike. Admito que sí me gustó, tiene buenos diseños gráficos, la música suena bien en algunos personajes y es verdad que hay cosas que no me agradaron, como por ejemplo que Jill esté demasiado roto, pero fuera de todo eso el juego está bien. Pienso que si Capcom hubiera porteado este juego en su momento en diferentes consolas, podría haber tenido una mejor aceptación y no sería catalogado como la oveja negra de la saga principal por muchos años hasta la llegada del 5º título. Pero cuando se pensó que Alex no iba a regresar, el 15 de enero del 2017, Alex regresó a las luchas y esta vez con un moveset más pulido y formando parte de la historia. Ahora con Street Fighter 6 en el mercado, hay una pregunta que me hago, y esa es, ¿veremos a Alex como DLC? En el puesto 2 tenemos a otro juegazo de Capcom. ¿Alguna vez pensaste entrar en una mansión infestada de zombies, recorrer las calles de una ciudad mientras te persigue una abominación o salvar a la hija del presidente? Entonces habrás escuchado de Resident Evil, una serie de juegos de acción y terror. Nuestro objetivo varía según el juego, desde investigar una mansión, escapar de una ciudad, salvar a un objetivo, exterminar a tu viejo jefe o evitar una pandemia. Esas son algunas de sus muchas cosas que ofrece. Ahora con el remake de su 4º título con Leon Scott Kennedy como protagonista, hubo un debate por muchos años, en el cual se decidía cuál era el mejor personaje, Chris Redfield o Leon Kennedy. Por un lado tenemos a Leon por esquivar unos láser bien épicos, y por el otro a Chris por tirar una piedra gigante con sus puños en medio de un volcán. El debate parece que llegó a su fin cuando Capcom lanzó Resident Evil Biohazard y Resident Evil Village. Ambos juegos nos ponen en primera persona, dejando de lado a la tercera. La trama nos pone en los zapatos de Ethan Winters, un hombre
hombre que viaja a una casa abandonada para encontrar a su esposa desaparecida. En Village, Ethan es escoltado con su hija y termina en una aldea en Europa buscando a su niña perdida. Ambos juegos tuvieron una buena recepción, incluso me atrevo a decir que fue bien recibido el señor Winter. No he tenido la oportunidad de jugar ambos títulos, pero sí he visto sus gameplays, las cinemáticas para entender su historia y puedo decir que es increíble. Es verdad que no me convence mucho la primera persona y Capcom parece que por primera vez escuchó a su gente y logró hacer que se pueda jugar en tercera persona, aunque sea en Village. Pero en la otra cara de la moneda, algunos estaban disgustados diciendo que el personaje le faltaba más desarrollo con respecto a historia, aparte de la decisión de Capcom en dejar con la intriga de cuál era el rostro de este personaje. Algunos lo catalogaron como aburrido y sin emociones. Lastimosamente para Ethan, su vida llegó a su fin en el final de Village. Acá es donde el personaje está en un punto medio, en donde es odiado y es amado por todos. Ahora que Capcom acabó con la vida de este personaje, tal vez se dieron cuenta de que fue un error en darle el manto de protagonista. Mi pregunta ahora es, ¿sucederá lo mismo con Rose en las próximas entregas? ¿O traerán de vuelta a Jill, que ya lleva muchos años sin aparecer en un juego? Y en este primer puesto tenemos a un personaje que causó un antes y un después en la franquicia de Ace Attorney. Estoy hablando de Apollo Justice, un abogado defensor que tenía todas las de ganar, pero perdió por muchos aspectos. La saga de Ace Attorney nos pone en los zapatos de diferentes abogados defensores, siendo el más conocido el abogado de traje azul y pelos de punta, Phoenix Wright. La trilogía de Phoenix causó un gran revuelo en su momento, sobre todo en los países como Estados Unidos y Japón. Incluso hubo un tiempo en el que Capcom tradujo estos títulos al español. Lastimosamente para nosotros, el último título lanzado en nuestro idioma al español y de forma oficial fue el de Apollo Justice. La causa de esto fueron las pocas ventas en nuestra región. Con la trilogía de Phoenix Wright acabado en Trials and Tribulation, se pensó que la franquicia había llegado a su fin de forma muy épica y emotiva, pero la decisión de Capcom en continuar con la franquicia y especialmente aplicando el truco de quitar a todo un elenco y poner uno nuevo, hizo que marcara un antes y un después. No voy a negar que me encantó el juego, sus soundtracks son muy hermosos, sus nuevas mecánicas son increíbles, tienen una mejor calidad gráfica. Pero es verdad que cuesta asimilar la salida de muchas cosas. Apollo Justice fue odiado en su momento y marcó una decadencia en la franquicia. Dejaron de lado a todo un elenco completo de personajes muy agradables para todos sin ningún tipo de explicación de por medio. Solamente hay 4 casos y pese que en un comienzo parezca aburrido y sin coherencia, a través de los flashbacks se termina conectando todo. Me atrevo a decir que es algo magnífico. Investigando un poco, y quiero que se tomen esto con cuidado, al parecer tenían pensado hacer una secuela con este personaje, pero lastimosamente no sucedió. Pero para Apollo no terminaría aquí, ya que en la continuación de Dual Destinies se profundizó un poco más de su pasado junto al de Athena Sykes, pero su verdadera resolución llegó en Spirit of Justice, cuando gran parte de la historia gira en torno a él. Otro título de la franquicia que fue muy criticado en su momento. Pese a que Capcom hizo lo posible con un remaster de Apollo Justice, el juego no tuvo muchas ventas, especialmente si quien proveía los juegos de este remaster era Nintendo. Ya saben, $60 por una experiencia que ya se tuvo en un port de The Ace. Apollo tuvo su potencial para brillar y puedo decir con miedo a que me funen que su historia y trasfondo como su presente son increíbles. Solo tuvo la mala suerte de chocar contra un público que era muy diferente a él. Ahora con su resolución en Spirit of Justice, todo parece indicar que Capcom le gustaría volver a intentar darle el protagonismo a Apollo. Si llega a ser así, ¿será bien recibido o caerá otra vez? Y bueno gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó pueden apoyarlo con un me gusta o un comentario. Ya saben que eso es decisión de cada uno. Yo no los obligaré a hacerlo, al igual que suscribirse. Ustedes tienen la última palabra. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.